Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestra tercera y última mesa de debate. Tenemos otra vez a nuestra moderadora que la está microfonando. Tengo ya a los ponentes ya que se están incorporando. Lilisbeth, que es nuestra moderadora, Perestelo Pérez, es la responsable del Servicio de Evaluación del Servicio Canario de Salud. Es doctora en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en terapia de conducta, experta en evaluación de servicios sanitarios. Es responsable del Grupo de Canarias en la Red de Investigación en Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud, RICAPS, y la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, REDETS, que todos conocemos ya a estas alturas. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Un aplauso para ella, por favor, también. Bueno, muchísimas gracias a la organización por la oportunidad que nos han dado para presentar esta mesa y a mí por moderarla. Lo hemos estado hablando a lo largo de toda la jornada de la importancia de la creciente utilización y reutilización de los datos personales. Y en ese escenario, esta mesa precisamente intenta abordar un tema especialmente importante que también hemos comentado, que tiene que ver con la ética y la regulación también. En ese sentido, tenemos 3 sendos ponentes que nos van a hacer grandes presentaciones directamente relacionados con estos temas de la protección de datos, privacidad, confidencialidad, ética, etc. Y para ello tenemos la primera presentación que nos va a hacer el ponente Carlos Tellería Orriols. Carlos es responsable TIC en el Departamento de Sanidad de Aragón desde hace 20 años. Desde hace 7 es técnico de biocomputación e investigador del IACS en el área de ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Además es consultor externo del Comité de Ética de la Investigación de Aragón y profesor de lenguaje y sistemas informáticos en la Universidad de Zaragoza. Carlos nos va a presentar de la intimidad y utilidad, un complicado equilibrio. Muchas gracias, Lili, por la presentación. Muchas gracias a la organización de esta jornada por invitarme a participar y además hablando de un tema del que no suelo hablar habitualmente. Yo soy tecnólogo, yo llevo mucho tiempo desarrollando toda la infraestructura de Big Data en el Departamento de Sanidad, en el Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud, recopilando datos sanitarios para promocionar proyectos de investigación e innovación. Y hoy me toca hablar un poco de cuestiones relacionadas con la ética del uso de esos datos, con la intimidad. Entonces, el contexto ya se ha venido hablando, Quique en la primera participación ha hablado mucho de datos de vida real, del contexto de los espacios de datos, ha ido hablando a lo largo de las distintas presentaciones. El contexto en el que estamos en este momento es el de los espacios de datos de salud. Se ha publicado ya, bueno, se ha aprobado por el Parlamento pendiente de publicación final el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, en el que se fijan ya un poco el contexto de cómo se deben compartir los datos para su uso secundario, también en el primario, pero centrándonos en el secundario. Se está trabajando y está dando ya sus primeros pasos, sus primeros resultados, el Espacio Nacional de Datos de Salud en España. En Aragón llevamos tiempo con esta infraestructura Vigan que viene a configurarse un poco como el Espacio Regional de Datos. Está ya fijada los principios de esa infraestructura Health Data EU a nivel europeo y pilotándose a través de los pilotos de la Comisión Europea. El contexto en el que estamos ahora es que ya no estamos discutiendo si vamos a compartir datos o no, si se va a acceder a los datos para poder hacer investigación o evaluación de tecnologías o innovación. Eso ya está superado. Estamos en que sí y ahora estamos discutiendo cómo, quién, cuándo y para qué. ¿Vale? Luego, ese es el escenario en el que estamos. Y dentro de ese escenario, una de las cosas que ha permitido el Reglamento del Espacio Europeo de Datos es fijar unas normas homogéneas a nivel de toda Europa en cuanto a la forma de acceso. Y el principio básico que ha fijado este reglamento es el modelo de default in, opt-out. Es decir, por defecto, todos los datos de los ciudadanos pueden ser utilizados de la forma adecuada para poder promover estudios observacionales, estudios de investigación, de innovación, de monitorización de salud pública, etc. Siempre dejando la puerta abierta a que un ciudadano pueda decidir salirse por la razón que sea. Pero el modelo por defecto es de que los datos se utilizan. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero eso implica una serie de condiciones en las que esos datos deben ser tratados. Entonces, cuando estamos hablando de dato de vida real, y se lleva hablando de él durante toda la mañana, hay que tener en cuenta que el dato de vida real no es
casi nunca dato totalmente anónimo. Y, de hecho, normalmente necesitamos que no lo sea, necesitamos que sea pseudonimizado, en el mejor de los casos, ¿vale? Porque necesitamos enlazar datos del paciente a lo largo de o a través de distintas fuentes de información y necesitamos saber qué distinta información clínica pertenece al mismo paciente, porque tenemos que enlazar datos de pacientes en distintos momentos temporales, entonces necesitamos esa trazabilidad, aunque no tengamos datos identificativos del paciente, y sobre todo porque tenemos una necesidad legal, porque la establece el reglamento y la Ley de Protección de Datos y otra normativa, y además moral, de tener que reidentificar a un paciente en determinados casos regulados. Suelo poner el ejemplo de estamos entrenando un modelo de inteligencia artificial utilizando, por ejemplo, mamografías en un estudio sobre mejora de cáncer de mama y en un determinado momento una imagen que inicialmente teníamos etiquetada como paciente sano, cuando entrenamos el modelo y analizamos, resulta que esa imagen aparece etiquetada por el sistema de inteligencia artificial como una paciente con un tumor incipiente. Entonces, tenemos la obligación legal y moral de identificar a esa paciente, de ponernos en contacto con su médico para tratar a esa paciente cuanto antes, aunque el dato esté anonimizado o pseudonimizado. Para eso necesitamos esa trazabilidad, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que los datos a nivel individual, aunque estén pseudonimizados, son datos personales y siempre puede existir un cierto riesgo de reidentificación del paciente, de acceder a información a la que no tendríamos por qué acceder. Y aquí es donde está un poco el contexto de cómo anonimizamos, de cómo accedemos a los datos y de cómo garantizamos ese derecho a la intimidad que tienen los pacientes, ¿vale? Aquí aplicamos los criterios de minimización de datos, el need to know, es decir, la necesidad de tener acceso a una información para hacer un estudio. Y cómo restringimos la información a la que el investigador, el analista, tiene acceso a aquella que es imprescindible. Cualquier otra información a la que tenga acceso no es relevante, no tiene por qué acceder a ella, ¿vale? Y entramos en esos mecanismos de anonimización que yo aquí defino por semejanza y diferencia. Es decir, cuanto más se parezcan datos de varios pacientes dentro de un dataset, más difícil será identificar a un paciente concreto y eso nos da una cierta garantía de anonimidad, ¿vale? O cuanto menos se parezca el dato que tenemos de un paciente en el dataset a los datos reales del paciente, cuanto más distorsionemos esa imagen, más difícil será reconocerlo, ¿vale? Entonces, al final lo que estamos haciendo cuando manejamos datos con una cierta garantía de intimidad es eliminar información y añadir ruido al dataset. Esas son las técnicas tradicionales que se utilizan. Y eso nos mete en un tremendo problema de balance entre la utilidad de los datos y el derecho a la privacidad y a la intimidad. Cuanto más queremos garantizar la privacidad, más estamos eliminando información y, por tanto, menos útil es el dataset. Cuanto más útil queremos que sea ese dataset, más estamos comprometiendo la privacidad, ¿vale? Y en este equilibrio nos falta una variable fundamental, que es el paciente. ¿Por qué? Porque en este equilibrio entre utilidad y privacidad, quien más tiene que ganar con la utilidad son los pacientes, porque cuanto más sepamos de las enfermedades, mejor sepamos tratarlas, más nos acerquemos a la medicina de precisión, más beneficiado va a salir el paciente. Pero también quien está comprometiendo su intimidad es el paciente. Y, por tanto, el paciente tiene que estar en medio de esta decisión. Hay algunas iniciativas, me pidieron que comentase una de las que estamos desarrollando dentro del contexto de Vigan y de los proyectos que estamos llevando, y aquí está Raúl, que es el que ha estado trabajando este tema muy seriamente, con una cooperativa de datos, SalusCoop, que es una de las iniciativas que además está contemplada también en el reglamento del espacio europeo, de los donantes de datos, ¿no? Es decir, que los ciudadanos puedan ofrecer sus datos para mover proyectos de investigación. Y se están desarrollando algunas entidades como estas cooperativas de datos que congregan pacientes y que a través de plataformas tecnológicas permiten hacer que los pacientes participen en proyectos de investigación de una forma anonimizada, segura, pero ofreciendo la posibilidad de acceso a datos de su historia clínica, de acceso incluso a información de wearables, del IoT que ya hablábamos antes, de responder encuestas para contestar los PREMS y los PROMS, que también han salido antes, ¿no? Las informaciones de percepción del paciente o de resultados de salud reportados por el propio paciente. Vale, es un contexto interesante y estamos trabajando y estamos testando a ver cómo funcionan estas plataformas, pero tampoco es una solución completa. Y aquí podemos entrar en nuevos problemas y nuevos debates, ¿no?
Por un lado, con estas cooperativas nos va a faltar la perspectiva poblacional, que en el dato de vida real completo sí que la vamos a tener. Tenemos sesgo de vinculación, es decir, no podemos controlar quién se apunta a estas plataformas, quién hace donación de datos y quién no. Por supuesto, los clásicos sesgos de confirmación, de sospechas diagnósticas, algunos de estos sesgos que nos comentaba antes David. Y el eterno dilema entre cómo ponderamos los datos reportados por el paciente y los datos reportados por el profesional. ¿Tienen más valor unos que otros? ¿Los datos que da el paciente tienen que ser validados previamente por el médico o no tienen que serlo? ¿Qué dato tiene más validez? ¿Y cómo gestionamos y cómo damos calidad y validez a todos estos datos recogidos? ¿Vale? Pero el principal problema que tienen estos datos dentro del contexto del altruismo de datos, para mí, por lo menos, es que nos falta esa perspectiva poblacional. Entonces, es útil para determinados ámbitos, pero hay otros que se nos quedan fuera del scope. Entonces, volviendo otra vez a esa perspectiva del proyecto, del equilibrio entre la utilidad y la privacidad, lo que está claro es que tenemos que intentar romper ese desequilibrio haciendo que la tecnología nos ayude a superar esta limitación entre utilidad y privacidad, ¿vale? Entonces, dentro de este contexto tenemos varios abordajes. Tenemos las clásicas tecnologías de mejora de la privacidad, y aquí entrarían pues, los temas de privacidad diferencial, los mecanismos de anonimización, la construcción de entornos seguros de procesamiento, entornos tecnológicos donde tenemos los datos, pero los datos no pueden salir de ahí y la forma de acceder es una forma muy controlada, muy limitada. Los temas de análisis y aprendizaje federado, es decir, los datos no los movemos de sitio y cuando tenemos varios centros que participan en investigación, cada uno trabaja con sus datos y lo agregamos eso tiene complejidades tecnológicas, pero bueno, ahí es un poco donde se está trabajando. Pero en paralelo a eso, a todos los desarrollos que se pueden hacer en tecnologías de mejora de la privacidad y de superación de ese equilibrio o de ese problema, de ese trade-off entre utilidad y privacidad, para mí fundamental, y vuelvo otra vez al papel que juegan los pacientes, ¿no? Es trabajar siempre, hacer todos los desarrollos con absoluta transparencia. Hacer público el uso que se está haciendo de los datos, que los ciudadanos, que los pacientes sepan que estamos usando sus datos y para qué los estamos usando y cuáles son los resultados que estamos obteniendo de todos esos estudios. E implicar a los pacientes dentro de los procesos de evaluación y de priorización de los estudios que estamos haciendo con datos de vida real, aparte de iniciativas como la de altruismo que ya he comentado. Para mí lo fundamental, y permitiendo un poco esa expresión un poco familiar, ¿no? Es tratar los datos personales con mucho cariño. Es decir, yo siempre suelo comentar que cuando nosotros implementamos todas las medidas de seguridad que tenemos en una infraestructura como Vigan, que es la que tenemos aquí, en otras infraestructuras similares, el cumplimiento de los criterios legales y éticos es fundamental. Pero para mí lo que es fundamental es conseguir tener la confianza de los ciudadanos en cómo estamos tratando sus datos. Porque puesto que tenemos un opt-out, es decir, hay que reconocer el derecho de los pacientes de que decidan quitar sus datos del repositorio, a mí lo que me interesa es que no lo hagan. Me interesa que todos los pacientes dejen que tratemos sus datos y para eso hay que hacer que los pacientes, que los ciudadanos tengan confianza en cómo estamos tratando sus datos. Y para eso hay que darle un cierto control. Y el reglamento del espacio europeo de datos, tanto para uso primario como para uso secundario, uno de los puntos claves en los que está orbitando continuamente es el empoderamiento del paciente, que ya se ha estado hablando también antes, ¿no? El dar la capacidad al ciudadano para decidir quién accede a sus datos, para qué accede a sus datos, cómo se accede a sus datos, tanto en el uso primario como en el uso secundario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y efectivamente, de tratar con cariño los datos, quizás Gemma nos va a ayudar mucho también a comentar en relación a esto. La siguiente comunicación precisamente está directamente relacionado con inteligencia artificial y salud, retos y recomendaciones para uso responsable. Y para ello, Gemma Galdón Clavel, que es fundadora y CEO de Éticas AI, una startup que ha desarrollado el primer software del mundo que audita inteligencia artificial y que detecta sesgos de forma automatizada, de eso seguro igual también nos comenta. Gemma ha sido recientemente galardonada por su rol de liderazgo en éticas por Mozilla en los premios RAISE 25, en los
Hispanic Star Awards como líder hispana en el mundo tecnológico y seleccionada en TechCrunch como líder en una de las 200 mejores startups. Como les comentaba, ella nos va a hablar de casos, retos y recomendaciones para un uso responsable de la inteligencia artificial en salud. Justo cuando esté preparada, que seguro queda un par de segunditos. Gemma, adelante cuando quiera. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la presentación. Mi reto es hablar de inteligencia artificial y agradezco mucho hablar después de Carlos porque hay una relación muy clara entre Big Data e inteligencia artificial. Y estamos hablando de inteligencia artificial cuando aún no hemos superado los retos que nos planteaba y que nos plantea el Big Data, con lo cual es una capa adicional de complejidad a la que nos enfrentamos. No tengo presentación, soy solo yo aquí hablando, intentando transmitir ideas que espero que ayuden a organizar mejor este gran reto que es la inteligencia artificial. Básicamente, el cambio más importante entre la era del Big Data, donde nos centrábamos en estos retos vinculados sobre todo a consentimiento, privacidad y anonimización, que creo que son los grandes temas que, insisto, aún no hemos resuelto, pero el GDPR, el Reglamento de Protección de Datos, intentó resolver, o al menos plantear cómo resolverlo en 2016, y estamos viendo cómo hacer esto a nivel técnico y práctico. El gran cambio de paradigma entre el Big Data y la inteligencia artificial es la desaparición del experto. La promesa de la inteligencia artificial es que en el Big Data el experto era clave. El experto es el que determina qué le preguntamos a los datos, qué datos queremos recoger y en qué formato. La inteligencia artificial nos promete sustituir esa expertise por los datos. Los datos y el uso masivo de datos es lo que nos da ese expertise. Es la eliminación de la necesidad del experto porque los datos son los expertos y el trabajo que hacen los algoritmos sobre esos datos es lo que nos da esta capa de expertise. Esa es la promesa. La realidad está muy lejos de esa promesa. Y uno de los retos que tenemos ahora mismo es cómo navegamos un espacio en el cual muchas veces la ciencia ficción o la promesa del marketing de la IA es casi más importante o tiene más relevancia, o la gente oye mucho más hablar de la ciencia ficción de la inteligencia artificial que realmente de lo que son las dinámicas técnicas de la inteligencia artificial. Yo, junto a mi equipo en Éticas, nos dedicamos a auditar sistemas de inteligencia artificial. Lo que hacemos es inspeccionar cómo funcionan los algoritmos y ver cuáles son las dinámicas que están ocurriendo, las positivas, las negativas, y cerciorarnos de que hay un uso correcto de esa inteligencia artificial. Cuando abrimos esos sistemas, lo que nos encontramos es que muchas veces ese experto no ha sido para nada sustituido, y si ha sido sustituido no es para algo mejor que lo que teníamos. Con lo cual, permíteme empezar con una explicación muy básica de qué es la inteligencia artificial. Porque no son más que sistemas de datos articulados a través de algoritmos, de fórmulas matemáticas que les dicen cómo procesar la información. Un sistema de inteligencia artificial, a nivel predictivo o generativo, funciona siempre de la misma forma. Recoge datos masivos del pasado, los procesa para identificar patrones y reproducir esos patrones. Una forma fácil de pensar en eso es pensar en el GPS. Cuando vamos al teléfono y le preguntamos cómo ir de la estación de Delicias al auditorio, aquí al auditorio, como hice yo esta mañana, el sistema lo que hace es coger datos de movilidad histórica, ver cómo se ha movido la mayoría de la gente entre la estación Ave Delicias y este auditorio en el pasado y recomendarnos la ruta más utilizada. Los sistemas de inteligencia artificial están siempre entrenados para derivar eficiencia de lo más común. Entendemos que lo que ha hecho más gente es lo mejor, con lo cual, de nuevo, la inteligencia está en el dato. No es una persona, sino lo que hemos hecho la mayoría de las personas es lo que es lo mejor. Esa es la promesa de la inteligencia artificial. Y eso funciona cuando hablamos de un GPS. ¿Qué ocurre cuando utilizamos los mismos sistemas en espacios de alto riesgo, como el espacio médico? Empezamos a encontrarnos muchísimos problemas. En el GPS, la persona que no ha ido por la ruta más eficiente entre la estación de Delicias y este auditorio no lo habrá hecho por motivos personales. Quise parar, me fui al banco, tenía que visitar a alguien, quise dar un rodeo, tenía tiempo. Identificamos ineficiencia con lo que en terminología técnica llamamos outliers. Quien no ha hecho lo más común es porque tendría otros motivos. Son outliers, es ruido, no me interesan. Quien no hace lo habitual, quien no hace lo más común,
es ruido en mi base de datos, con lo cual los quiero eliminar. Por eso la lógica de la inteligencia artificial es identificar patrones mayoritarios y reproducirlos a costa de los patrones minoritarios, porque entendemos que reproduciendo el patrón mayoritario lo que hacemos es maximizar la eficiencia. ¿Qué ocurre en ámbitos de alto riesgo, en ámbito médico? Un outlier no es necesariamente ruido. Un outlier puede ser una persona que tiene sintomatología no habitual, que no cumple un patrón, una concatenación de síntomas o de enfermedades o de uso hospitalario que no es mayoritario. Eso no es ruido, eso es importante. Igual no es mayoritario, pero en términos de diagnóstico, de comprender la historia clínica de una persona, eso es importante. Los sistemas de inteligencia artificial no saben gestionar bien a los outliers y de ahí nos ven los problemas de sesgo en los que voy a entrar. Pero básicamente un sistema de inteligencia artificial siempre es ese modelo. Datos históricos del pasado, identificación de patrones, reproducción de los patrones. Y en algunos casos, esos patrones de output, o sea, lo que nos dice, pues hay que ir por la avenida X, lo vuelve a entrar dentro de la base de datos, de forma supervisada o no supervisada. Pero eso es optativo. Tenemos sistemas, los que los llamamos predictivos, donde muchas veces no hay reentrada en la base de datos. En IA generativa, cuando le preguntamos algo a ChatGPT, esa respuesta se convierte en alimentación de las preguntas que vendrán en el futuro de forma supervisada o supervisada. Así es como funcionan todos los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo estamos utilizando o cómo se está utilizando en el ámbito médico estos sistemas, o al menos lo que nosotros vemos cuando se nos solicita ese trabajo de auditoría de los sistemas? Estamos viendo mucho uso de inteligencia artificial en investigación. Tenemos un montón de datos que se pueden utilizar para entender dinámicas de cualquier tipo de patógeno o de cualquier tipo de proceso vinculado a una enfermedad. En investigación vemos mucho uso de inteligencia artificial, un espacio que puede tener relativamente bajo riesgo. Estamos hablando muchas veces de investigación básica. Vemos también uso de inteligencia artificial en diagnóstico, en apoyo al diagnóstico. Un médico, una doctora puede tener una serie de información y la inteligencia artificial le puede dar información de contexto para tomar mejor esa decisión. En diagnóstico lo que vemos siempre es una interacción entre sistemas de inteligencia artificial y humanos. Es decir, en el ámbito médico muchas veces la inteligencia artificial no es finalista, no toma la decisión. La inteligencia artificial lanza una sugerencia que después es gestionada por una persona experta. En diagnóstico vemos muchísima inteligencia artificial y seguramente es el ámbito donde vemos más explosión en lo que podríamos resumir como priorización a todos los niveles. Uso de inteligencia artificial para priorizar receptores de trasplantes, receptores de órganos. Uso de inteligencia artificial para priorizar peticiones de recursos a nivel logístico. ¿Cuánto papel de váter voy a necesitar en el próximo mes? ¿Cuántas sábanas limpias voy a necesitar? ¿Cuántos médicos voy a necesitar? Es decir, la priorización logística, vinculada a previsión de muerte muchas veces, pero esa priorización, saber existencia de recursos y a qué velocidad voy a consumir esos recursos, basado en cómo he consumido recursos en el pasado, y ese feedback loop de autoaprendizaje de la inteligencia artificial. Voy recogiendo cómo voy consumiendo ese papel de váter y voy aprendiendo en qué épocas necesito más papel de váter y voy haciendo esa petición automática. En identificación de riesgo, identificación temprana de riesgo, ¿cuáles son las características que puedo recoger sobre un potencial paciente para saber si este paciente puede tener un riesgo, pues, de tener la gripe? Con lo cual tengo que hacer una campaña de vacunación. Me lo estoy inventando, no vengo del campo médico, mi conocimiento es de usuaria a nivel médico. Pero podemos identificar cuáles son los factores de riesgo de una parte de la población y lanzar alertas tempranas. Y estamos viendo también utilización de inteligencia artificial en esos espacios. Y finalmente, en recursos humanos, en la contratación de médicos y personal sanitario y en la asignación a diferentes hospitales o recursos de prestación sanitaria. Con lo cual, lo que vemos es una entrada muy fuerte de la inteligencia artificial en todo lo sanitario, desde lo médico hasta lo logístico, pasando por la gestión de las personas. ¿Qué ocurre? Que cuando auditamos esos sistemas
que nos prometen una toma de decisiones mejor que la humana porque delegamos esa capacidad de expertise en el sistema de inteligencia artificial, nos encontramos muchos problemas. Os pongo un par de ejemplos que no hemos habitado nosotros, pero que han sido famosos vinculados a temas médicos. Uno de hace un par de años y otro de la semana pasada. Hace un par de años, un consorcio hospitalario de Estados Unidos contrató a una empresa tecnológica, Optum, para que desarrollara un algoritmo de priorización de espera en la sala de urgencias. Un algoritmo que lo que hacía era determinar la urgencia de atención de las personas que asistían a la sala de emergencias. Ese sistema se desplegó en 100 hospitales y después fue auditado. La auditoría descubrió que el sistema se había entrenado con datos financieros, con datos económicos y no con datos médicos. ¿Qué quiere decir? Que se estaba priorizando a las personas en base al coste de la enfermedad y no a la urgencia médica de la enfermedad. Eso quiere decir que un cáncer se atendía más pronto que un ataque al corazón. Un cáncer normalmente es más caro recuperarse de un cáncer que recuperarse de un ataque al corazón. La diferencia entre entrenar un sistema de toma de decisiones en base a datos económicos o datos médicos es esa. Estamos priorizando en base a coste y no en base a emergencia médica. Eso ocurre mucho. Muchas veces nos encontramos con sistemas que han sido externalizados a un proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico no tiene ningún conocimiento de temas médicos y lo que hace es recibir unos datos. Lo más fácil es crear un sistema de inteligencia artificial con los datos estructurados. Los datos económicos están más estructurados que los datos médicos, con lo cual creo un sistema con lo que tengo a mano. El hospital no tiene capacidad para entender cómo se toman esas decisiones, con lo cual se implementa el sistema y nadie se plantea qué está ocurriendo. Se hizo la auditoría, el sistema se cambió, se descubrió además un sesgo de personas no blancas y de mujeres, debido también a dinámicas históricas de infraatención a estas comunidades. Con lo cual, cuando abrimos los sistemas, nos encontramos sistemas que están performando mucho peor de lo que performan las personas. Un caso en IA generativa de la semana pasada, una auditoría de sistemas de IA generativa tipo ChatGPT que descubrió que en 8 de cada 10 veces los métodos de transcripción enriquecida de conversaciones entre médico y paciente inventaban información nueva. No se limitaban a transcribir, sino que lo que hacían era incorporar información que no tenía nada que ver con la conversación que se había tenido. Todo eso se explica por la lógica, la dinámica de la inteligencia artificial. Eso no ocurre porque haya un robot inteligente que nos quiera ningún mal. Todo eso deriva de cómo funciona la inteligencia artificial. Si vemos sistemas que lo que hacen es procesar datos del pasado, identificar patrones y reproducir esos patrones, se explica el fenómeno de las alucinaciones. Lo que hace el sistema es entender cómo han sido la mayoría de conversaciones entre médico y paciente en el pasado y reproducir la forma, la estructura de esas conversaciones. Con lo cual, si la mayoría de conversaciones sobre la gripe hablan sobre el invierno, el sistema entiende que lo normal es hablar de la gripe en invierno. Alguien que hable de la gripe en verano es un outlier para un sistema de inteligencia artificial. Con lo cual, esa conversación es expulsada y se priorizan las conversaciones de la gripe que ocurren en invierno o que mencionan el invierno, o nos inventamos que es invierno, porque la mayoría del texto con el que el sistema ha sido entrenado vincula gripe a invierno. Y eso con absolutamente todo. Eso es lo que está detrás de los nuevos riesgos que nos vienen con la inteligencia artificial. Ya no tenemos solo los riesgos de consentimiento, privacidad y anonimización, sino se nos añade el riesgo de sesgos, que yo creo que es el más importante con el que nos estamos encontrando. El sesgo no es un bug, no es un error de la inteligencia artificial. El sesgo forma parte de la forma de funcionar de la inteligencia artificial, de esa dinámica de eliminar outliers. Y en los ámbitos de alto riesgo, como el ámbito médico, los outliers son muy importantes. Que yo no tenga los síntomas habituales de un ataque al corazón no significa que no pueda tener un ataque al corazón y que no esté teniendo un ataque al corazón. En medicina, los outliers son muy importantes y la inteligencia artificial siempre falla mucho más con los outliers. Con lo cual, si vamos a incorporar inteligencia artificial, ¿qué hacemos con esos outliers? Vamos terminando cuando puedas. Sí, me da 2 minutos, perdón. ya lo leí. Sí. Okay. Las alucinaciones forman parte del mismo problema.
algo que es poco habitual, la inteligencia artificial tiende a volverlo habitual, a enriquecerlo con datos de lo habitual, aquello con lo que ha sido entrenado. Tenemos también problemas de responsabilidad. Nos estamos encontrando muchas veces que el humano que interviene en las decisiones de inteligencia artificial asume que el sistema es responsable de ese diagnóstico o de esa decisión, cuando eso no es así. La responsabilidad legal sigue estando con el profesional y con la institución del profesional, con lo cual dejar muy claras las cadenas de responsabilidad. Y finalmente, ver cómo vamos a estructurar en los ámbitos como el médico esa interacción entre el experto y la inteligencia artificial. Si vemos que la promesa de la sustitución del experto no funciona, ¿cómo articulamos la interacción humano-máquina para asegurar que los humanos con conocimientos médicos puedan aprovechar al máximo el aporte de ese conocimiento de datos masivos del pasado tratados de forma sistemática para mejorar cómo hacemos esa atención, sin dejar fuera de la ecuación al experto humano, que lo que estamos viendo en ámbitos de alto riesgo como el médico es que las mejores soluciones nos llegan cuando combinamos inteligencia artificial con conocimiento experto, no eliminando a la parte experta de la población, de la ecuación. ¿Qué hacer en todo eso? Nuestra respuesta, la respuesta de la regulación del AI Act es auditar los sistemas de inteligencia artificial. Cuando se implementen, y con eso acabo, tiene que haber un proceso de monitoreo, lo que llamamos post-market monitoring, monitoreo constante de los outputs y del impacto de esos outputs sobre la calidad de vida de las personas tratadas. Establecer cuáles son los benchmarks, no sé cómo es benchmarks en castellano, cuáles son los límites aceptables de error, de sesgo, de falsos positivos, falsos negativos, y tenerlos siempre monitorizados, establecer cuánto es normal y aceptable equivocarse, a cuántas mujeres con endometriosis vamos a seguir no diagnosticando porque no tenemos datos sobre esa enfermedad. Y acabo como Carlos, y apostando por la confianza. Vemos. Es curioso, la gente confía mucho en la inteligencia artificial, menos cuando les dices, ¿te gustaría que te diagnosticara un sistema de inteligencia artificial? En el ámbito médico vemos una erosión rapidísima de la confianza en los sistemas de inteligencia artificial. La reconstrucción de esa confianza, creando sistemas de datos que realmente mejoren la atención a los pacientes, pero que además sean auditables, transparentes, explicables, que podamos explicar cómo hemos llegado a tomar una decisión de tratamiento, de seguimiento, de descarte, lo que sea, es importantísimo. Recuperar una confianza que ahora mismo en el ámbito médico consideramos que está perdida. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Sin duda, un tema súper relevante que seguramente trataremos en el debate sobre cómo haremos o cómo podemos hacer que los pacientes confíen en ese compartir y en esa inteligencia artificial y en esa reutilización de datos secundarios. Pero para terminar, me gustaría que justamente tengamos la voz del paciente, y para eso tenemos a Inés Loza Lara, que nos va a hablar sobre el poder de los datos en la vida real. Inés es economista, actualmente es tesorera de la Plataforma de Organización de Pacientes POP y tesorera de la Confederación Española de Alzheimer. Representa la Plataforma de Organizaciones de Pacientes POP, forma parte de esa Comisión de Participación Ciudadana del proyecto IMPACT del Instituto de Salud Carlos III, y también en representación del POP es miembro del Comité Técnico del Centro Nacional de Certificación de Productos Sanitarios, organismo notificado de la AIMS. Ella lleva 25 años en el mundo asociativo y casi o más de 11 años con responsabilidades directivas. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues muy buenas tardes ya, casi. Lo primero quiero agradecer a la organización pues, que haya querido contar con nuestra organización de pacientes, con la plataforma de organizaciones de pacientes para formar parte de esta muy interesante e importante jornada. Bueno, yo voy a ir muy brevemente al principio contando un poquito qué es la POP, ¿no? Que es esta plataforma de organizaciones de pacientes. Bueno, pues somos 41 grandes organizaciones de entidades de pacientes que a su vez engloban en total a 1.823 asociaciones y tenemos casi 1 millón de asociados en toda España. Por tanto, somos la voz de 41 organizaciones de pacientes.
Ahí bueno, pues están todos los logos de estas grandes 41 organizaciones y bueno, un poquito todas las patologías a las que representamos que las pueden ver ahí. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues nuestra labor se centra sobre todo en la representación, en la incidencia política, también en la formación de todos los asociados, de todas las personas que integran estas entidades. También hacemos trabajos de investigación y también llevamos a cabo jornadas y congresos, tanto propios como de participación, como es el caso. Para nosotros es muy importante la representación de los pacientes en el sistema sanitario, trabajamos por ello y bueno, ahí les pongo un poquito en diferentes lugares en donde estamos ya representados y que cada vez va creciendo más este diagrama, ¿no? Bueno, aquí voy rápido. A ver. Bueno, también quería poner un poquito de, aunque seguramente que todos lo saben, pero bueno, sí que quería contextualizar un poquito la cronicidad en España, que es lo que representamos. Actualmente 21 millones de personas tienen al menos un diagnóstico de enfermedad crónica y bueno, ya saben que muchas veces la cronicidad no se limita a una patología, sino que lleva consigo pluripatologías, lo cual representa el 54% de la población española. Y bueno, pues lógicamente, conforme va avanzando la edad, pues hay más porcentaje de padecer pues una enfermedad crónica o una enfermedad con síntomas cronificados. Lógicamente, pues a partir de los 65 años, prácticamente el 90% de la población tiene al menos una patología crónica. Y conforme va avanzando, pues a partir de los 85, el 96%. Esto es lógico porque, lógicamente, la edad es un factor no modificable. Pero no hay que olvidar que el 19% de la población menor de 15 años, según datos del INE, padece al menos una patología crónica. Este es un poco el contexto de la cronicidad en España. La cronicidad en España pues, representa el 80% de las consultas de atención primaria, consume también el 60% de los recursos en el caso de hospitalizaciones y en general el 80% del gasto sanitario español. Esta animación no me ha salido bien. Sin duda alguna hay que priorizar la atención centrada en la persona. Se ha dicho mucho a lo largo de la mañana y hay que contar con la persona en la toma de decisiones. La toma de decisiones debe ser compartida. Necesitamos innovación en procesos, cuidados, tecnología y terapias, garantizando así la continuidad y la coordinación asistencial. No podemos olvidar la importancia de la salud mental. La cronicidad influye en todos los ámbitos de la vida, en el laboral, en el familiar, en el social, en el emocional. Y, lógicamente, pues, ese impacto de la cronicidad pues, afecta, por supuesto, a la calidad de vida. Y en ese manejo y adaptación a la enfermedad, a veces los pacientes sienten esa falta de apoyo emocional y, lógicamente, influye en su salud mental. Así, las personas con necesidades crónicas experimentan ansiedad, depresión, estrés por el manejo constante de su condición. No hay que olvidar tampoco de un término del que se habla mucho, que es la soledad no deseada y que también está muy ligado a la cronicidad, que trae consigo pues, también el aislamiento, carga psicológica y todo ello pues, son factores claves en el manejo de la cronicidad. Y bueno, pues ¿por qué nos importan los datos a los pacientes? Que es realmente a lo que hemos venido aquí, ¿no? Pues Borja Suara hace ya casi 10 años, en un pequeño artículo lanzaba este titular, ¿no? Que es el que Carlos pues también ha hecho algo de referencia. Donar tus datos es tan solidario como donar tus órganos. Imaginemos lo que podrían avanzar las investigaciones científicas y las curas si los investigadores pudieran acceder a los datos anonimizados de un conjunto de personas cada vez más amplio. Más allá de estar de acuerdo al 100% o no con esta afirmación tan contundente y a lo mejor incluso tan escandalosa,
pero creo que sí que nos puede llevar un poco a la reflexión, ¿no? Cómo realmente el paciente llega a sentir o tiene que sentir o tenemos que sentir que donar nuestros órganos puede contribuir tanto, tal vez, como donar nuestros órganos, la importancia de esos datos, ¿no? Que además lo hemos visto, ya digo, a lo largo de toda la mañana. También, lógicamente, con todos los riesgos y con todos los retos que nos han planteado tanto Carlos como Gemma en las ponencias justo anteriores en esta mesa, en la que metemos también la ética, que es muy importante. Bueno, pues a los pacientes nos importan los datos porque mejoran la calidad de la atención, porque se personaliza, los tratamientos son más efectivos, se contribuye a que haya menos errores médicos, facilita la continuidad asistencial, la interoperabilidad, la transparencia, la corresponsabilidad en el autocuidado. Es muy importante que también los pacientes vayamos avanzando en esa corresponsabilidad que tenemos que tener sobre nuestra salud. Favorece la equidad, la accesibilidad, acelera la investigación, pues hay aumento de datos biopsicosociales y pues se favorece también llegar a esas necesidades no cubiertas. Y bueno, también en la gestión y monitorización de la salud pública. Y bueno, nos importan los datos precisamente porque los pacientes creemos que los datos pueden salvar vidas. Esto es algo que por lo menos quienes integramos las entidades de pacientes tenemos claro, que cuanto más generosos seamos aportando datos, al final va a redundar en una mejora de la salud del paciente, tanto en la prevención como en el diagnóstico, como en el tratamiento de la patología que padezca. Y bueno, pues el papel que tenemos las organizaciones de pacientes pues es un poquito todo ello, ¿no? Favorecer el acceso a terapias, representar institucionalmente, sensibilizar, formar en el autocuidado, acompañar y apoyar emocionalmente, participar en la medición de los resultados en salud, facilitar y transmitir información, crear comunidad, visibilizar la enfermedad y defender los derechos de los pacientes. Como decía, la participación para nosotros es muy importante, una participación que reivindicamos que sea activa, en el que el paciente debe ser el verdadero protagonista, que su voz sea escuchada y participar activamente, pues, participar activamente también en la toma de decisiones. Y la participación que reivindicamos pues, es a todos los niveles, en el nivel macro, pero en el meso y en el nivel micro también. Queremos ver resultados y formar parte del proceso no solo en la evaluación final, sino también en la formulación, la gestión y el desarrollo. Queremos que nuestra participación impacte positivamente en la sociedad. Desde nuestra organización venimos trabajando en los últimos años en varias propuestas que ponen en valor los datos desde un enfoque biopsicosocial y centrado en la persona. Me ha gustado también mucho cómo a lo largo de la mañana ha ido también saliendo el factor social, que creo que en la teoría todos lo tenemos muy integrado, como la sanidad tiene que ir de la mano también de lo social. Y bueno, pues desde nuestra plataforma hemos trabajado en los últimos años en una herramienta que se llama Datos Pop Salud y otra que se llama CROBI, que es la primera escala de bienestar psicosocial en las personas con enfermedad crónica. Un poquito así de manera genérica decir que Datos Pop Salud es un proyecto de datos liderado por la POP, desarrollado en estas 41 organizaciones de pacientes en el ámbito estatal que la integran junto con la Administración Pública, sociedades científicas e institutos de investigación. Es un espacio de datos recogidos, analizados y mostrados sobre la situación de los pacientes con cronicidad procedentes de distintas bases oficiales y estudios propios. Los objetivos, pues recoger, almacenar, analizar de forma cruzada y mostrarlos. ¿Cómo funciona? Pues de una manera muy sencilla. Cogemos los datos, tenemos el lago de datos y al final lo que hacemos es cruzarlos un poco y obtener resultados, ¿no? Y así este es un pequeño ejemplo de qué es lo que obtenemos los pacientes. Porque a lo mejor se van a reír, pero yo la principal, dentro de la plataforma de organizaciones de pacientes, la entidad a la que pertenezco es CEAFA, que es la Confederación Española de Alzheimer. Y digo que a lo mejor se ríen, pero todavía no tenemos datos de cuántos pacientes hay con Alzheimer en España.
curioso cómo estamos hablando de inteligencia artificial y de muchas otras cosas y, sin embargo, pues a día de hoy todavía no sabemos cuántos pacientes con Alzheimer hay en nuestro país. Así es muy difícil dimensionar una patología, así es muy difícil hablar de prevención, así es muy difícil, en fin. Bueno, es nuestra gran reivindicación dentro de la organización a la que represento dentro de la POP, ¿no? Y bueno, pues esta herramienta nos permite un poco ver, con estos pequeños, sencillos cruces de datos, pues sí que saber un poco con diferentes ítems, pues por ejemplo, saber cuántos pacientes tenemos por comunidad autónoma, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues utilizamos datos tanto del INE como de la atención primaria, en fin. Y la otra herramienta, que es CROBI, pues es la primera escala validada de bienestar para personas con patologías crónicas, que permite conocer el impacto de la enfermedad en los planos psicológico, afectivo, emocional y sociolaboral de la persona. Está dirigida tanto a pacientes como a profesionales e investigadores. Los objetivos, pues medir el impacto psicosocial que tiene la enfermedad en la persona, apoyar en el seguimiento de la práctica clínica y servir también como un estándar de referencia aplicable a estudios observacionales de calidad de vida, para incrementar pues, la visibilización de la cronicidad y su complejidad. ¿Cómo funciona? Pues es un sencillo cuestionario que tenemos en la web con 24 preguntas, en el cual pues, el usuario puede obtener resultados relativos al impacto de la enfermedad, tanto en el ámbito psicológico, afectivo, emocional y sociolaboral. Y bueno, pues se completa de una manera sencilla, en unos 10 minutos, y bueno, pues se pueden ver unos resultados globales en fin, en este caso hay un ejemplo en una escala de 0 a 100, cuanto más se acerque al 100, pues mayor bienestar tiene la persona, y el índice de bienestar psicosocial, que es el que medimos, es al revés. Si es muy alto, pues lo que quiere decir es que la persona pues tiene una carga de estrés muy alta en su vida. Y bueno, pues esto es un poquito lo que yo les quería mostrar respecto de cómo consideramos los datos. Sí que es verdad que quería finalizar diciendo que para nosotros es muy importante la obtención de datos, pero no solamente la obtención, sino qué vamos a hacer con ellos. Creemos que el uso tiene que estar orientado a la salud en primer lugar y ahí hay que tener en cuenta, como siempre, a los pacientes. Los pacientes cada vez estamos participando más en los datos, en la salud, perdón, y creemos que el futuro está también en ese uso adecuado de los datos. Y bueno, pues simplemente, como siempre me gusta terminar, las entidades estamos a disposición de todos los profesionales pues para que nos utilicéis. Y bueno, un poco vuelvo a aquella diapositiva en la que ponía un poquito la balanza de equilibrar un poquito con la donación de órganos y la donación de datos. Por Dios, repito, igual es un disparate, pero a lo mejor sí que es un poco también el futuro en el que nos viene, en esa inteligencia artificial que nos ha explicado Gemma también, ¿no? Pues ahí también el que el paciente sea capaz de valorar esa generosidad, de donar sus datos, porque al final va a favorecer pues, que se avance y que se mejore nuestro sistema sanitario. Gracias. Muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Creo que sin ninguna duda han puesto sobre la mesa un tema que era especialmente necesario si estábamos hablando de la reutilización de datos en la vida real, como es el tema de la ética, la privacidad. Y creo que tenemos un ratito para el turno de preguntas. No sé si de la audiencia tenemos algún comentario. Creo que por allí tenemos alguna pregunta. Hola, buenos días. Soy Belén Fernández, responsable de Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Antes de nada, felicitar a todos los ponentes de esta mesa, pero sobre todo y también a las mesas anteriores. Me está pareciendo realmente interesante y tengo miles de preguntas. No voy a hacerlas todas, quizás voy a centrarme en una.
felicitar a Gemma Galdón. Me has abierto enormemente los ojos con tu breve exposición. Mi pregunta es, ¿en qué momento debemos incorporar un sistema de auditoría cuando estamos generando un proceso de inteligencia artificial? Creía antes de oírte, equivocadamente seguramente, que al final, pero mi pregunta ahora, y ahora he cambiado de opinión, y es desde el principio, pero quería que me confirmes exactamente en qué momento debemos incorporar ese proceso de auditoría. Es una excelente pregunta. Porque una de las cosas que hemos descubierto en estos años de proliferación de la inteligencia artificial es que es muy importante auditar cuando hay impacto. Es decir, la auditoría previa, la auditoría del modelo sin intervención de datos reales, de datos clínicos o de cualquier tipo, es importante, pero es limitada. Es como auditar un motor sin saber que después va en un coche, ¿no? Con lo cual está muy bien que las partes del motor vengan de un sitio que está bien y que el motor esté bien formado, pero al final donde vemos impactos realmente y donde podemos proteger con esa auditoría es cuando hay impacto. Con lo cual lo que hace la auditoría es determinar los requisitos necesarios para cumplir con la auditoría una vez que haya impactos. Lo que hay que hacer es asegurarse que esos requisitos de auditoría se incorporan en la fase de diseño de cualquier sistema de inteligencia artificial. Eso quiere decir ser capaz de entender cuáles son los atributos que se recogen, de dónde vienen esos datos, si esos datos se incorporan y a sesgo en el momento de la recogida, qué tipo de modelo vamos a incorporar, queremos que haya aprendizaje automático, si sí queremos que sea supervisado o no supervisado. O sea, hay un montón de decisiones de diseño que impactarán sobre el impacto final que vamos a auditar, con lo cual no auditamos antes de que haya impacto, pero sí determinamos qué decisiones se toman, con lo cual muchas veces como auditores estamos implicados desde el principio, pero no auditando, sino creando las condiciones para después poder hacer ese seguimiento del impacto del sistema sobre la población y la calidad de las decisiones. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Allí tenemos alguna pregunta. Hola, soy Pachi García, también de la Asociación Española contra el Cáncer. Quería felicitar a la organización por incluir la voz de los pacientes a través de la plataforma, a través de Inés, porque sin ninguna duda es muy, muy importante. Y creo que se escuche a la voz de los pacientes y que el foro que está aquí presente, que la mayor parte del foro obviamente no representa a los pacientes, creo que es fundamental, porque al final todos habéis hablado de pacientes, pero a los pacientes parece como que no están en todos los momentos en los que posiblemente debieran estar, ¿no? Yo querría preguntarle a Carlos, podría preguntárselo a otros ponentes que ha habido esta mañana, pero ¿en qué momento intervienen los pacientes en la toma de decisiones de todos los sistemas que se van desencadenando, o si se consulta previamente de alguna manera, o qué mecanismos están previstos para que los pacientes también intervengan en el momento de tomar la decisión de hacia dónde vamos, no solo como datos, que está muy bien, somos datos, todos somos datos, pero sino opinar también, aportar nuestra visión. Si está contemplado, cómo se hace, eso. Te contesto muy rápidamente. En este momento, prácticamente en ningún lado, solo como donantes de datos, es decir, de donde estamos sacando la información. Y esa es la realidad a día de hoy. Precisamente por eso, en mi presentación yo he puesto énfasis en que para mí es fundamental que los pacientes participen en el proceso de decisión. Y eso implica que dentro de ese contexto de transparencia y dentro de los órganos que deciden cómo se hace el uso secundario del dato, cómo se extraen los datos, para qué se van a utilizar, qué tipo de estudios se van a hacer,
para mí es fundamental que los pacientes participen ahí, por ejemplo, estableciendo sus criterios de prioridad, de qué tipo de estudios, qué tipo de elementos son los que a ellos les afectan más, para que no haya, como decía antes Gemma, en esos entrenamientos en los que se había priorizado los criterios económicos, los criterios de eficiencia, de rentabilidad, no. Es decir, hay unos criterios que tienen que ver con la percepción que tienen los pacientes, con el poner encima de la mesa determinados problemas que a lo mejor por otras razones no se están poniendo. Entonces, la apuesta que tenemos nosotros es que dentro de los organismos de control y supervisión de estas plataformas de datos en las que se va estableciendo los protocolos de acceso a los datos, quién puede pedir, cómo puede pedir, qué criterios tienen que cumplir, que dentro de esos organismos que están de alguna forma controlando eso, estén los pacientes representados decidiendo o por lo menos poniendo sus criterios encima de la mesa. Luego habrá otros criterios y habrá que tomar decisiones, pero que la voz de los pacientes se oiga. Y la apuesta nuestra en el caso de Aragón es incorporar cuanto antes a los pacientes dentro de esos órganos de decisión. Yo agradezco mucho esa pregunta y ese comentario, porque justamente cuando escuchaba hablar a Gemma también me preguntaba eso, ¿no? Cuando nos decías que era súper importante o que se estaba utilizando la inteligencia artificial cada vez más para el tema de priorización, y nos ponías luego ese ejemplo de lo que había pasado y me preguntaba cómo y quién decide esos criterios cuando en evaluación de servicios de tecnología sanitaria tratamos de definir criterios para la priorización. Decía qué reto que la inteligencia artificial nos vaya a ayudar en eso y cómo se definen esos criterios y luego quiénes definen los criterios de esa priorización. Entonces, un poco con esta pregunta se abre ese punto tan importante de cómo, cuándo, quién debe definir esos criterios, entre otras cosas, de priorización, etcétera, ¿no? Lo único, si me permites, por ampliar un poco, añadir una cosa, sí que es cierto que la realidad operativa en este momento es la que te comento, pero, por ejemplo, dentro de los trabajos que se han hecho a nivel europeo en la definición del espacio europeo de datos de salud, entre todos los foros de stakeholders que se crearon, se metió a los pacientes. Uno de los paquetes de trabajo del proyecto TEDAS, que precisamente pretendía informar a la Comisión sobre cómo había que articular el reglamento, estaba la participación de los pacientes como un elemento fundamental. Y eso ha hecho, entre otras cosas, que la figura del paciente sea clave y ese empoderamiento del paciente sea clave en todo el articulado del espacio europeo. Ahora habrá que ver cómo eso se va materializando a medida que ese espacio va tomando realidad. Y es que dirías que una batalla que aún no hemos ganado, o sea, la participación me parece genial, pero es que no hemos ganado la batalla de la información. Los pacientes no saben que se utilizan sistemas de inteligencia artificial. Tú estás en una sala de espera y tu priorización se está determinando con una inteligencia artificial y no tienes forma de saberlo. No tenemos mecanismos de transparencia. Cuando auditamos, una de las cosas que auditamos son los mecanismos de lo que llamamos redress, de si tú consideras que la decisión se ha tomado mal, qué mecanismos legales tienes. Y muchas veces no hay ningún tipo de información, o sea, no se activan esos mecanismos porque la gente no sabe que la decisión se ha tomado en base a una inteligencia artificial. E insisto, nos estamos encontrando con muchos problemas que en un entorno humano no nos hubiéramos encontrado. Lo que ocurre cuando sustituyes al experto por datos es que acabas tomando decisiones en base a cosas que pueden ser muy absurdas. Un ejemplo que creo que será familiar para todo el mundo. Cuando utilizábamos Big Data para seleccionar currículums, por ejemplo, lo que hacíamos era crear scripts que nos ayudaran a ver, pues seleccióname a los que hayan estudiado sociología o los que hayan hecho la especialización tal a nivel médico, para yo tener una primera criba. Y lo que hacíamos era determinar, lo que me importa es esto, y le poníamos a un sistema informático, eso es lo que me importa, búscamelo. En el paradigma de inteligencia artificial lo que hacemos es, te voy a dar todos los currículums que he recibido y todos los currículums de la gente a la que ya he contratado en el pasado y que me ha trabajado bien, y dime dónde hay match. Yo no te voy a decir lo que quiero, voy a asumir que a la gente a la que he contratado en el pasado, que me ha funcionado bien, que siguen trabajando conmigo, son buenos trabajadores y quiero algo parecido. Cuando hemos utilizado inteligencia artificial para hacer eso, y eso es lo que hace la inteligencia artificial, el humano ya no dice que haya hecho tal especialización, sino los que me funcionaron bien en el pasado, extráeme esos atributos y búscame los mismos atributos en los currículums que tengo ahora que me están llegando. Pues en Estados Unidos tenemos casos de priorización de trabajadores porque se llaman Jared, que es el equivalente a llamarte Borja, y por jugar lacrosse, que es un deporte muy pijo que se juega en universidades de élite. ¿Por qué? Porque en el pasado se ha contratado a gente que se llama Jared que juega lacrosse. La inteligencia artificial es incapaz de saber si ese atributo es relevante o no.
El humano lo sabe, la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial lo que ha visto es una robustez, hay una correlación de datos. Y lo que hace es reproducir esas correlaciones. Mucha gente contratada en el pasado se llamaba Jared. Asumo que los Jared son buenos. Sin la intervención del experto, estamos tomando decisiones muy importantes en base a datos que no son relevantes, o al contrario, estamos dejando fuera datos muy importantes. Por eso hablaba de la importancia de reincorporar al experto en la dinámica de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos que, si prescindimos del experto al principio, en esa definición de qué es lo que buscamos, el experto tiene que estar al final para valorar esos atributos que está privilegiando la inteligencia artificial son relevantes para la práctica clínica o no? Y si no lo son, dejarlos de lado y privilegiar los que sí sean relevantes. No tenemos inteligencia artificial ahora mismo que sepa que Jared no es importante. Solo una que me ha pasado el micrófono. Gracias por la respuesta afirmativa, pero esta respuesta positiva, digamos, desencadena una pregunta más, que sería, y entiendo que la respuesta es complicada, que no la busco ahora quizás, pero bueno, que sería, ¿cómo se selecciona a esos pacientes? ¿Qué perfil tienen que tener esos pacientes? Porque entiendo que tampoco es sencillo, ¿no? Que habrá que trabajar en eso, ¿no? Para determinar qué personas pueden representar a los pacientes y en cada momento, ¿no? Entiendo que no es sencillo y el tiempo nos dirá cómo lo vamos haciendo y lo vamos perfilando. Evidentemente, quienes tienen mucha experiencia en participación en este tipo de foros son las plataformas y las asociaciones de pacientes y son los primeros a los que habría que acudir. Pero tampoco es una experiencia innovadora. Quiero decir, hay otros ámbitos en los que sí que están los pacientes ya participando y opinando. Y se nos han presentado un montón todas las participaciones, ¿no? Todos los foros en los que la plataforma de pacientes está participando. En el caso concreto del contexto de la sanidad pública en Aragón, estoy pensando en dos ámbitos. Uno son los consejos de salud en los que ya están participando también los pacientes, o en el mismo comité de ética de la investigación hay representación de los pacientes también. Evidentemente, quien esté haciendo esa representativa tendrá que tener un perfil, pero que habrá que buscarlo desde las propias asociaciones de pacientes, creo yo. Pero el tiempo nos dirá cómo lo vamos gestionando. Y justo para cerrar la mesa, me gustaría escuchar una última palabra relacionada con esto, Inés. ¿Cómo seleccionar a los pacientes? Y ya con esto cerramos, que ya sé que vamos pasando. Muy interesante. Yo creo que hay una cosilla que se me ha pasado a comentar y que en muchas ocasiones sí que reivindicamos, sobre todo cuando se buscan pacientes para participar en estudios, etcétera, etcétera. Generalmente se buscan con unos perfiles que nada tienen que ver con los pacientes, en este caso crónicos, que son a los que represento, pero con cualquier otra patología. Se buscan pacientes sanos, qué tal, qué cual, y realmente creo que se limita mucho, ¿no? Al final, si queremos ver qué sucede con una patología concreta, pues a lo mejor tenemos que contar con personas que tengan ciertas patologías o cierta propensión o ciertos caracteres, no sé. Nosotros en alguna ocasión sí que lo hemos reivindicado, que ciertos estudios van muy enfocados a pacientes sanos, que puede ser muy bien, partir de cero, pero que luego en la vida a veces no se parte de cero. Muy bien, muchísimas gracias. Solo puedo agradecer a los ponentes, Inés, Emma, Carlos. Un aplauso, por favor. Y lo dicho, dar las gracias por haber dado espacio a esta mesa de debate, que yo creo que es el inicio de la reflexión sobre temas tan importantes como la ética, la privacidad, la intimidad, pero que son necesarios cuando hablamos del uso de datos en la vida real. Gracias.